Vamos a comenzar con el capítulo número 7 en la página 124. ¿Sí? Recuerden que si alguien no tiene el libro, pues también ahí se los puedo mandar en formato PDF, pero lo más conveniente es que si les ha gustado la práctica del curso de milagros, pues yo les recomendaría que hicieran lo posible por comprar el libro, para que lo tengan, pues es un libro de cabecera prácticamente. Para quienes lo hemos practicado ya varias veces el curso, nos vamos a dar cuenta que lo vas a leer una vez y lo vas a entender de una forma, luego lo vuelves a leer y lo vas a entender de otra completamente distinta, ¿sí? Y sucesivamente así hasta que pues comienzas a familiarizarte con pues con todo lo que dice el curso, ¿sí? Incluso con algunas frases, sí, que trae por ahí, pues entonces ya como que las comienza uno a recordar de una forma más fácil. Y entonces yo les recomendaría que compraran pues el libro. Bien, pues vamos a comenzar. Bien, entonces este es el capítulo número 7 de un curso de milagros, que es los regalos del reino. Bien, el tema es el último paso, primer tema, el último paso. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en este punto, solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podrías ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos,
pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces ya entramos, digo, todo va bien, ¿sí? Todo hablando de lo que viene siendo la creación, Dios, que Dios nos creó a imagen y semejanza, que aquí tenemos prácticamente como un paralelo porque pues también nosotros tenemos nuestras creaciones, ¿sí? Podemos procrear a un hijo, o crear a un hijo tal como Dios nos ha creado. Pero cuando se trata precisamente del ego, pues entonces aquí se comienzan a hacer los trueques, ¿sí? Entonces el ego te dice, pues yo te voy a dar esto y tú qué me vas a dar a cambio. Y entonces entre los egos, pues comienza a haber este tipo de tratos, ¿sí? Entonces, y aquí que desafortunadamente cuando comenzamos a hacer tratos con el ego, entonces prácticamente para el ego el hecho de dar es perder. Y entonces, si yo te doy desde el ego, pero no recibo absolutamente nada a cambio, pues entonces voy a sentir que la relación está en desventaja, ¿sí? Porque uno de los dos estamos perdiendo. Quizás tú me estés dando más o quizás yo te esté dando más también. Entonces tú piensas que te estoy dando menos o viceversa. Entonces prácticamente aquí es donde no nos podemos poner de acuerdo, ¿sí? Entonces dice, para ganar tienes que dar, no regatear, ¿sí? Entonces esto de alguna forma es conveniente que lo mantengamos siempre en mente, ¿sí? Porque el hecho de nosotros querer tener algo para poderlo tener, entonces primeramente lo tenemos nosotros que dar, ¿sí? Y esto en alguna ocasión ya lo habíamos hablado, que para tener amor tienes que dar amor, para tener comprensión o ser comprendido tienes primeramente que comprender. Y así va precisamente la cosa, ¿sí? Para que entonces nosotros podamos distinguir en este mundo de contrastes cuando estamos incurriendo en una práctica o definitivamente no. Entonces nos dice aquí, regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Es simplemente se entrega, da porque esa es su voluntad, pero nunca te está exigiendo absolutamente que tú le des nada a cambio, puesto que él no necesita absolutamente nada. Todo lo contrario, como les comentaba, o sea, mientras que nosotros damos, entonces exigimos que se nos regrese algo, ¿sí? Porque entonces el ego piensa que queda en una desventaja. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesarios necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el despertar al conocimiento lo da Dios. Y entonces, este último paso, y en todo el curso de milagros habla precisamente de este último paso.
y es prácticamente abrir la puerta para recibirte. Y ese es el último paso, darte la bienvenida. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores, ¿sí? Entonces, es como si prácticamente nosotros nos preguntáramos acerca del huevo y la gallina. ¿Quién ha existido primero? ¿Sí? Entonces, pues bueno, él tiene mayor jerarquía que eso prácticamente aquí, como nos dice. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal, sino un concepto de jerarquías, ¿sí? Básicamente. De ahí que el tiempo no le ataña a él ni a lo que él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Sí, entonces aquí pues básicamente nos dice, Dios no te revela pues básicamente nada, no te revela nada porque pues todo está a la luz. Nosotros, al final de cuentas, somos los que de alguna forma tenemos los ojos vendados y no queremos ver. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene que salir precisamente de donde Él se encuentre porque pues básicamente nunca se ha escondido. ¿Sí? Entonces, nosotros somos prácticamente los que hemos estado rehuyendo a sus enseñanzas. Y esto ha sido desde siempre, desde toda la existencia de la humanidad. Y entonces, ahora, pues prácticamente se nos entrega esta sabiduría, este libro, pues como un atajo para llegar a la divinidad lo antes posible. ¿Sí? Entonces, al principio, recordemos, por ejemplo, que cuando en los primeros capítulos dice, como mínimo te vas a ahorrar aproximadamente como unos 1000 años, ¿sí? Como mínimo. Ya, entonces, pues imagínate de cuántas vidas y de cuántas existencias estamos ahí hablando, por lo menos de unas 10, 11 o 12 existencias más, ¿sí? Entonces, esto es el atajo. El libro de Curso de Milagros nos sirve pues a nosotros como un atajo para llegar eh, más rápidamente a entender lo que somos y lo que Dios es. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahorita. ¿Vamos bien? Ninguna. Bien. Bien, y entramos en el tema número 2, la ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo,
se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Muy bien, vamos entonces a entrar precisamente eh, a ver la ley del reino y lo que existe dentro de esta ley, ¿sí? Lo que existe también o lo que nos da como regalo el reino, ¿sí? Y esto lo necesitamos nosotros que comenzar a entender, ¿sí? Ya les he comentado que el Espíritu Santo, Jesús mismo, sabe que nosotros tenemos en muy alta estima el cuerpo, puesto que es nuestro medio de transporte, se puede decir, o porque es nuestro medio, ¿sí? Con el cual nosotros estamos experimentando esto que nosotros conocemos como tiempo y espacio, y entonces, pues, nos perdemos o nos pudiésemos perder de la práctica del curso de milagros o de cualquier práctica que nos lleve a el descubrimiento de la divinidad en nosotros, tan simple porque si algo me duele, pues yo no puedo poner atención en nada más, más que en el dolor, más que en el sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no nos encontramos bien de todas las formas posibles, físicamente, mentalmente, emocionalmente, entonces nosotros simplemente nos volvemos personas hasta cierto punto dispersas, y quiero decir hasta cierto punto porque en realidad donde nosotros concentramos toda nuestra atención es en el dolor, en el sufrimiento y bueno, en el miedo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en el miedo a morir. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos un diagnóstico médico o que hemos sabido de personas, por ejemplo, que los han tenido, pues entonces depende de la palabra que nosotros escuchemos para referirnos a un padecimiento, ¿sí? O, o a una enfermedad, ¿sí? Entonces, pues básicamente depende de la palabra que nosotros escuchemos, entonces vamos a escuchar como que, ah, te vas a poner bien, o, o te va a costar trabajo, o definitivamente quizás ni siquiera la libres, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, como los símbolos que hace un momento, por ejemplo, explicaba, ¿sí? Acerca de las explicaciones, ¿sí? Entonces, no requieren palabras porque Dios no requiere palabras para ser explicado, ¿sí? Porque entonces no requiere de estos símbolos que nosotros utilizamos. Y entonces, eh, nosotros tenemos que entender que todas las palabras que nosotros utilizamos, ¿sí? Nosotros mismos les hemos dado poder a esas palabras. Y les hemos dado, por ejemplo, a las palabras que les hemos entregado poder es precisamente a la palabra enfermedad, a la palabra muerte, a la palabra o todo lo que tenga que ver precisamente eh, con estas dos palabras en sí, ¿sí? Entonces ya les comentaba, por ejemplo, que depende de la palabra que nosotros escuchemos, pues entonces será cómo nosotros tomemos la gravedad o será nuestro termómetro para entonces medir la gravedad de la condición física que nosotros tengamos en ese momento, ¿sí? Entonces, vuelvo a leer aquí, dice, cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. ¿Sí? Es como si entonces no tuviera a Dios en sí o que no lo reconociera principalmente en sí. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros percibimos a una persona enferma, ¿sí? Nos dice, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino. Sin embargo, como nosotros hemos hecho muy real, mucho, muy real nuestro sueño, nuestras ilusiones, entonces lo único que vemos enfermo es, pues precisamente a la persona representada en el cuerpo. Y es lo que nosotros estamos viendo enfermo. Estamos viendo un cuerpo enfermo, ¿sí? Pero, ¿qué hay de ir más allá del cuerpo?
que hay de ir más allá de la mente, percibir a la persona como un ser espiritual, donde el espíritu simplemente no puede ser tocado absolutamente por nada. Y desde ahí, desde esta perspectiva, es como nosotros tenemos que ver a las personas, verlas padeciendo algo, el cuerpo padeciendo algo, ¿sí? Convaleciente, pero el espíritu no. El espíritu es prácticamente intocable. Y aquí prácticamente el ver a la persona enferma, pues es prácticamente como verlo culpable y además condenarlo, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos cuidado al momento de percibir a una persona que está enferma, ¿sí? Eh, Suena a lo mejor, eh, no sé, como si la compasión en este momento no existiera, como si no fuésemos nada empáticos con el dolor de las demás personas. Y eso simplemente no es así. Eh, si nosotros recordamos, por ejemplo, Jesús tenía la capacidad de sanar y de curar porque en realidad no veía solamente el cuerpo, ¿sí? Veía más allá del cuerpo, veía a un igual, a alguien que estaba unido a él y que formaba precisamente parte de Dios y parte del reino. Entonces, nosotros necesitamos que comenzar a practicar esto. Eh, el curso de milagros lo expresa diciendo, por ejemplo, es sencillo, pero es difícil. ¿Sí? Es muy sencillo, porque sencillo es, ya sé lo que yo tengo que hacer. Difícil es hacerlo. Y aquí es donde a nosotros nos entra precisamente el pánico, la dificultad o este pánico donde nosotros dudamos de nuestra capacidad de llevarlo a cabo o definitivamente no. O definitivamente pensar es que es muy complicado, es muy difícil y quizás ni siquiera lo logre o ni siquiera lo intente además. ¿Sí? Entonces nos dice, si enturbias, perdón, si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y restituirá la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo, porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí, ¿sí? Que es la voz del Espíritu Santo y la voz del ego. Por eso los resultados son diametralmente opuestos. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él, a la premisa, crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseña, porque fue del reino, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres, de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que por lo tanto crees que ellos son. En el reino, si se enseña, en el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias.
En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias. Y aquí, pues básicamente en este mundo sí las hay. Por eso nos dice, crees en lo que proyectas. Nosotros creemos en nuestras propias proyecciones y enseñamos nuestras propias creencias. Entonces las queremos pasar de generación en generación y que todos vayan de alguna forma obedeciendo estas normas, estas leyes, estas creencias que nosotros mismos ni siquiera sabemos de dónde salen. Todas las creencias, por ejemplo, o muchas de ellas, las creencias que nosotros venimos promulgando y que venimos practicando día con día, pues son solamente eso. O sea, no sabemos de dónde o quién las inventó, quién las impuso, simplemente lo creemos, ¿sí? Y no lo cuestionamos, además. Principalmente cuando estas creencias, pues, vienen, como les comentaba, de generación en generación y simplemente es como una ley, ¿sí? Una ley irrefutable. Y eso, por ejemplo, en eso reside la verdad que nosotros experimentamos en este mundo. Y pensamos, por ejemplo, que estas creencias son quizás y por algunos momentos que sean la verdad absoluta, por lo menos mientras que nosotros estamos viviendo aquí. Y hay de aquel que ose, ¿sí?, ir en contra precisamente de estas creencias, porque entonces viene la exclusión, ¿sí? Nos comienzan a ver precisamente como bichos raros, precisamente porque nosotros, de alguna forma, no queremos continuar creyendo o incluso, por ejemplo, porque estamos cuestionando en lo que se cree, ¿sí? Entonces, les digo, nos comienzan a ver, pues, un poquillo raro por ahí. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Va quedando claro? Sí, sí, se va entendiendo. Muy bien. Dice, en el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como ella dependió de su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. Entonces, para las personas, por ejemplo, que se han preguntado alguna vez si pueden enseñar el curso de milagros o no, si pueden conformar su propio grupo o no, bueno, pues aquí está, es la respuesta. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. Por eso la esencia de la enseñanza de un curso de milagros, independientemente de quién lo enseñe, independientemente de quién esté al frente de un grupo, jamás se altera el significado, la esencia del curso. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. ¿Sí? Entonces, eh, digamos, si yo actuara o cualquier persona, por ejemplo, que enseña el curso de milagros, actuara por su propia cuenta, entonces estaría actuando precisamente única y exclusivamente con el ego, con la mente, ¿sí?
Esto traería pues básicamente un conflicto porque el significado prácticamente cambiaría, ¿sí? Una persona que le es fiel al ego cambia el significado para entonces de alguna forma beneficiarse él o unos cuantos nada más, ¿sí? Entonces dice, y por lo tanto altera el significado para conservar la forma, para verme bien, para quedar bien, para, pues nada, simplemente seguir alimentando ahí el ego. Por eso dice, el Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios. Si tú, por ejemplo, en algún punto quieres enseñar el curso de milagros, claro que lo puedes hacer, ¿sí? Claro que lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué? Porque será el Espíritu Santo el que esté traduciendo todo lo que estás hablando, todo lo que se está leyendo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo primeramente te lo explica a ti para que entonces lo puedas explicar. Así va el orden de quienes compartimos o estudiamos el curso de milagros de forma grupal. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente lo opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo, lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, pues bien pudimos reconocernos o bien podemos todavía, ¿sí? Que ese es el objetivo, reconocer la maestría, ¿sí? Pero como no hemos reconocido que somos herederos, perdón, de este aprendizaje, de esta sabiduría, pues entonces ahora nos convertimos, nos degradamos a ser alumnos, ¿sí? Entonces, digo absolutamente nada, nada malo con ello, porque estamos en el camino del aprendizaje, ¿sí? Pero, en otras palabras, pues nosotros ya tenemos el curso de milagros, es lo que nosotros ya somos, ¿sí? Ya no hay que aprender absolutamente nada, ya solamente hay que reconocer esa sabiduría. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos accediendo a nuestras memorias, ¿sí? A través del curso de milagros estamos accediendo claramente a nuestras memorias y estamos reconociendo precisamente y estamos recordando lo que nosotros ya somos. De lo contrario, pues estaríamos prácticamente como un niño en un parque de diversiones, ¿sí? O sea, como que estuviéramos así como, wow, wow, ¿sí? Maravillados por cualquier cosa, ¿sí? Sorprendidos por cualquier cosa. Entonces, hay cosas que nos cuestan un poco de trabajo, ¿sí? Razonar, entender, sobre todo porque el ego está tratando por todos los medios de hacerte dudar. Ese es un hecho. Entonces, decir, bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Sí? Acabamos de ver, por ejemplo, que el reino de Dios no tiene que explicarse, porque en realidad es algo que simplemente se experimenta, se conoce, se sabe y se tiene la certeza de ello. Pero la mente siempre quiere una respuesta, siempre pregunta, el ego siempre pregunta, pero nunca responde absolutamente nada. Y cuando el ego pregunta, entonces es el Espíritu Santo quien responde. Y siempre nos da las respuestas
más correctas en todo, ¿sí? Entonces, pues simplemente nosotros ahorita estamos en ese recuerdo. Dice, por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. ¿Sí? O sea, tenemos que renunciar o olvidar la del ego. Esto es lo que quiere decir, para entonces poder entender la del Espíritu Santo. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? ¿Sí? Y la confusión es a cuál de los dos amos estoy sirviendo. Entonces aquí no podemos ser consistentes en absoluto. ¿Sí? Es, por ejemplo, como decirle a alguien, ok, confía en mí, yo paso por ti y pues definitivamente se te olvida y no pasas, pues obviamente no estás siendo consistente. Al siguiente día que le digas, confía en mí, paso por ti, pues realmente yo creo que todos concluimos en lo mismo, que en realidad nos va a surgir la duda. Entonces, imagínense precisamente cuando nosotros hablamos del ego o desde el ego y hablamos, en unas ocasiones hablamos desde el ego y en otras ocasiones hablamos desde el espíritu. Entonces, estamos siendo de alguna forma inconsistentes, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente existe y va a existir la confusión y vamos a sembrar confusión en las demás personas. Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios, puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se extiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. ¿Sí? Entonces, pues es inalterable. ¿Sí? El reino, Dios mismo, sus leyes son inalterables. Entonces, están perfectamente unidos, o sea, todo el reino está perfectamente unido y en perfecta comunicación. O sea, aquí simplemente no hay falla. La única falla que nosotros vemos es precisamente que de repente no podemos entender claramente todo el significado, ¿sí? Pero ya les he comentado, por ejemplo, que todo depende a cuál de los dos amos nosotros estemos sirviendo. No podemos servir a uno y luego ir a servir al otro. No podemos ser del ego y al mismo tiempo pertenecer también acá al espíritu. Entonces, de alguna forma, pues, como ya lo he comentado, pues nos vamos a volver personas sumamente inconsistentes. Y no que necesitemos nosotros que volvernos como si fuésemos monjes, sin hacer absolutamente nada, sin pensar de otra forma, que todo sea paz y ternura y namaste y sí, o sea, no, o sea, tú tienes una personalidad, tú tienes un carácter, tú tienes tu propio aprendizaje, ¿sí? Pero conforme vayamos nosotros avanzando, entonces tenemos que ir entendiendo
entendiendo que nosotros estamos pues precisamente en un proceso de evolución, en un proceso de reconocimiento, un reconocimiento espiritual. Entonces, sé lo que soy, pero lo he olvidado. Entonces ahora necesito que reconocerlo. ¿Sí? Y entonces en ese proceso me encuentro. ¿Dudas? ¿Dudas o comentarios? Vamos, no sean tímidas. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entramos entonces en el tercer tema, la realidad del reino. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que Él está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Dios nos ha dado y nos ha entregado precisamente todo poder sobre la tierra y el cielo, así, literal. Y cuando digo literal, es literal, ¿sí? Nos ha dado precisamente todo este poder. Sin embargo, nosotros, siendo como ese hijo pródigo, perdón, ese hijo que va y se gasta absolutamente toda la herencia que el padre le ha entregado en vida. Entonces, pues básicamente aquí nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Se nos ha entregado todo el poder y tanto poder que no sabemos ni siquiera qué hacer con él. Y lo empezamos como toda buena fortuna y como todo hijo inconsciente, pues entonces lo empezamos a derrochar. Empezamos a derrochar nuestro poder y empezamos nosotros a entregar nuestro poder a principalmente el miedo. Y generamos cosas de miedo y cosas que nos hagan sentir culpables, ¿sí? Para entonces poder justificar lo que nosotros estamos creando y lo que nosotros estamos viviendo además. Entonces ya todo está bien justificado. Ah, pues es que no practico el curso de milagros porque pues como no tengo un teléfono que me avise cada hora, pues entonces no. Ah, es que sabes que tengo cosas que hacer a las 8:30, entonces pues no puedo conectarme a esa hora porque pues no. Todas las cosas son como más importantes que una práctica como la que tú ofreces, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, entonces nosotros, que bien podríamos nosotros encontrar o recobrar este poder, que esta es precisamente la invitación del curso de milagros en todos los sentidos posibles. Y muchos son los llamados y pocos son los que eligen hacerlo. Porque Dios puede esperar. Dios puede esperar a que yo tenga 60, 70 años, que esté jubilado y entonces sí, levantarme todos los días porque ya ni siquiera duermo. Bueno, ya ni siquiera dormimos ahorita, ¿sí? Entonces ahí es cuando le voy a entregar a Dios, pues básicamente lo que me sobre en tiempo, en energía. Y eso, al final de cuentas, no es como entender que nosotros desde un principio éramos poseedores de este poder, ¿sí? Entonces, la pregunta importante aquí es, ¿en qué gastas o malgastas tu poder? ¿Es para edificar, para construir, para destruir, ¿sí? O demoler. O sea, nosotros prácticamente lo podemos utilizar para lo que sea, para destruirnos a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros necesitamos que entender una cosa, nosotros somos portadores de la mente pertenece a Dios.
La mente no fue creada por nosotros. La mente es un conducto de comunicación con Dios. Él es el creador de nuestra mente. Nosotros la hemos dividido. Y el pensar que algo externo es más fuerte que nuestra propia mente o que nosotros somos incapaces de dominar nuestra mente es tanto como decir que simplemente algo externo a Dios o algo externo a mí tiene mayor dominio, mayor poder, porque le he entregado precisamente mi mente junto con este poder. Y ahora soy incapaz, por ejemplo, de recordar exactamente cómo retornar a volverlo a volver a tener precisamente mi mente íntegra. Bueno, simplemente recordemos esta parábola, como les comentaba, del hijo pródigo. Nosotros necesitamos que recordar que para recuperar nuestro poder no lo podemos hacer ahora solos, porque ha sido tanto el derroche, como les digo, como el hijo pródigo se malgastó absolutamente todo, pero recordó que había un padre rico, generoso, que lo tenía absolutamente todo y que si él regresaba, ¿sí? Si él regresaba a él, pues entonces simplemente él lo iba a acoger. Dice, por lo menos ya me dará trabajo de peón o a ver qué hago, pero yo creo que viviría muchísimo mejor a su lado que ahora que me he malgastado todo, ¿sí? Y entonces ahí nosotros tenemos prácticamente la respuesta. Y es lo que nosotros estamos intentando hacer aquí, recuperar ese poder perdido, ¿sí? Y es recuperar ese poder, no es obtener o ir, por ejemplo, eh, hacia Dios pensando que no lo tengo, porque esto simplemente me haría diferente a Él, ¿no? Es solamente recuperar. Es como si a un niño, por ejemplo, no sé, se le atorara el balón en un árbol y entonces él, considerando que no es capaz de subirse o treparse al árbol o de bajar esa pelota, pues simplemente acude al papá para recuperar precisamente lo que le pertenece. Entonces nosotros nos encontramos en este proceso, pero que desde ahorita nosotros sepamos de lo que nosotros éramos portadores, ¿sí? Éramos portadores precisamente y se nos dio el poder, ¿sí? Sobre la tierra y el cielo. Dice, al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Te es concedido hacer lo que tú quieras con este poder, ¿sí? Entonces, esta es tu responsabilidad o nuestra responsabilidad. Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y puesto que estoy siempre contigo, al igual que Él, que Jesús que una vez lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora Jesús es el que te dice, y puesto que estoy contigo, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el patrimonio de uno solo, a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería del significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino, porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo, simplemente descansa en el reino, porque allí es donde le corresponde estar al igual que a ti.
¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo si te consideras irreal, puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente. Te enseña que no eres lo que eres. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, fíjense aquí, que nos dice, solo si te consideras irreal, puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Y entonces nosotros nos hemos dado a nosotros mismos cada significado. Bueno, pues, ¿qué les digo? Que ni siquiera sabemos ni siquiera quiénes somos, qué hacemos aquí. Andamos buscando constantemente nuestra misión de vida. Probamos una cosa y luego probamos otra para ver si en ello yo encuentro mi razón de ser, mi razón de vida, o cualquier cosa que mi vida signifique, ¿no? Y entonces, pues entro en un sinfín de prácticas, y está bien. O sea, al final de cuentas, todas las prácticas, por ejemplo, que realizamos, pues es tanto como subirte a una rueda de la fortuna temática, ¿sí? Donde te subes en un vagón que es temático y tú ves un vagón que a lo mejor te gusta en un momento, pero que ya eventualmente pues son tantas vueltas que simplemente te aburres. Entonces te bajas donde te subiste y dices tú, pues ¿qué habrán en los otros vagones si son temáticos? Bueno, pues me subo a otro vagón, me vuelvo a dar otra vuelta más o 1000 vueltas más hasta que simplemente me aburro o hasta que simplemente viajo en todos los vagones. Y ahora todo parece ser lo mismo. ¿Que avancé? Pues nada, simplemente conocí algo de lo mismo, algo que pertenece a la rueda de la fortuna, ¿sí? Pero en realidad fue solamente como irme de paseo para entonces regresar exactamente a donde mismo, para darme cuenta que todo lo que yo he practicado es exactamente lo mismo, que me conduce al mismo sitio, al mismo lugar, al encuentro conmigo mismo, al encuentro con Dios, al saber o saberme exactamente lo que yo soy ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces lo puedo hacer? Las que quiera. ¿Qué tan grande es la rueda de la fortuna en la que estoy trepado? ¿Sí? Hasta que simplemente yo decido. Yo puedo decidir, tomar la decisión si subirme en un vagón o subirme en otro, si tener 100, 1000 o prácticas espirituales, ¿sí? Porque así las veo yo. O sea, digo como si la práctica, por ejemplo, si practico una cosa, si practico la otra, a lo mejor pienso que eso me va a hacer avanzar más. Pero en realidad, si no conozco bien una cosa, pues difícilmente voy a pasar a la otra sabiendo más o conociendo más. ¿Sí? Entonces, ahorita prácticamente que estamos como en todo esta, eh, pues en todas estas filosofías, estamos inundados por un sinfín de prácticas, de filosofías, de libros, de conocimiento, de talleres, de muchas cosas. Sí. Simplemente ahí nosotros debemos también de estar muy atentos para ver si detrás de todo eso no se encuentra precisamente el ego, ¿sí? Este ego, por ejemplo, que nos vuelve especiales, que nos dice que mientras más cursos tomemos, mejores somos. Y aquí pues es donde viene precisamente la trampa de este aprendizaje, entre comillas, espiritual. ¿Sí? Entonces, ningún aprendizaje que sea verdaderamente espiritual te va a separar de nadie. Ningún aprendizaje que sea verdaderamente espiritual te va a hacer sentir especial.
porque el especialismo simplemente viene a separarnos. El sentirte que eres más que los demás, que sabes más que los demás, pues simplemente te separa, no te une. Somos y seguimos siendo un igual. Eso es lo que enseña el curso de milagros, ¿sí? Y ya por allá, quizás en el capítulo número 22, 23, hablará precisamente del especialismo, de esa separación que se da entre nosotros, pues simplemente por estar en un conflicto. En un conflicto, pues se dan este tipo de conflictos como si el Hijo de Dios quisiera matar al Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sí, ahí están las guerras, por ejemplo. Ahí están las familias que se desintegran, las familias o los hermanos que pelean, ¿sí? Los hermanos que se insultan pensando, por ejemplo, que en ellos simplemente hay o debe de haber separación. Tú naciste primero, yo nací después, te llevo tantos años, entonces simplemente como que no coincidimos en el tiempo y bueno, eh, estamos separados. Entonces, mientras que exista la separación y exista el conflicto en nosotros, literal, no podemos acercarnos a Dios, ¿sí? No podemos de ninguna forma, de ninguna manera, ¿sí? Podemos estar en paz, podemos estar tranquilos desde la comprensión. Desde la comprensión y de la paz, si esto simplemente se tiene que dar de una forma física, entonces nosotros necesitamos que entenderlo como tal, que es de una forma física la separación, pero que en realidad, si tú estás aquí o estás en España o estás en Estados Unidos o en cualquier país o en el cuarto de abajo, que sepamos que en todo lugar y en todo momento estamos en unidad y que somos exactamente lo mismo. Entonces, esta es simplemente una falsa asesoría del ego. La falsa asesoría del ego, pues como les comento, es acerca precisamente de este especialismo, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, por eso es por lo que el ego, que es de mente, te enseña que no eres lo que eres. Y nos ha enseñado bastante, bastante mal. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego pues está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Entonces una vez que nosotros empezamos a practicar, el ego como que pues se pone ahí medio feroz, ¿sí? Nos genera muchos conflictos, muchas indecisiones, precisamente porque está sospechando que algo estás haciendo. Y el ego simplemente sospecha porque el ego no puede ver al espíritu, no puede ver a Dios, no puede ver a el amor, ¿no? No lo puede ver. Entonces el ego como que simplemente se mantiene en esta sospecha y comienza a hacer cosas, comienza a poner trabas y te comienza a dar donde sabe perfectamente que lo puede hacer, ¿sí? Donde te puede de alguna forma congelar para no permitirte el movimiento, no permitirte el pensamiento libre, no permitirte las prácticas, ¿sí? Entonces hay que estar pues atentos, muy atentos a esto. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo, entre comillas, del ego es, por lo tanto, tu amigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el espíritu? Entonces, el ego es el que ve enemigos, pero el espíritu no, porque el espíritu no puede contemplar ni ver al ego porque el ego simplemente no existe, es inexistente, es irreal para el espíritu. Y solamente el Espíritu Santo, ve lo real,
lo de Dios, lo eterno, el amor, todo lo infinito. Eso es lo que el espíritu, nuestro propio espíritu ve. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesitado de aliados. Tú que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. Y esa idea de la competencia, pues ya sabemos de quién viene. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueses irreal? Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya, porque tú eres la realidad. De esta manera es como, en última instancia, tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento, porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente hermanos, porque ve únicamente en su propia luz. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda, y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Entonces, nuestra mente, aquí lo que se nos ha estado explicando es que nuestra mente, al entrar precisamente en duda, entra precisamente en esta dualidad y aquí es donde entramos nosotros en conflicto, donde nos sentimos separados, donde nos sentimos miserables, donde tenemos que tomar una decisión, ¿a quién seguir? ¿A quién seguir? Digo, finalmente, y si somos muy honestos, seguir al ego tiene sus beneficios. Seguir al espíritu también tiene sus beneficios, ¿sí? Desde nuestro punto de vista dual, esto es verdad. Aunque esto de los beneficios que nos ofrece el ego, bueno, son temporales, ¿sí? Entonces, sin embargo, son más fáciles de lograr. Por eso a veces flaqueamos aquí. Por eso a veces, pues nos entregamos precisamente a los placeres, por ejemplo, ¿sí? Porque a final de cuentas es muchísimo más fácil. Desde nuestra conciencia dividida, desde nuestra percepción dividida, es muchísimo más fácil hacer las cosas que el ego me propone que hacer las cosas de Dios, ¿sí?
Entonces, estamos en un constante cuestionamiento. Todo lo cuestionamos, ¿sí? Desde el voy, no voy, qué voy a comer, qué voy a vestir, eh, vamos a ir a trabajar mañana, no vamos a ir, vamos a ir a la escuela, cuándo vamos a salir. O sea, siempre es una situación constante de duda, y difícilmente desde aquí llegamos a tener certeza. Dudamos prácticamente en todo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo. Vivimos en un mundo dual, en un mundo de separación, en un mundo lleno de contrastes. Entonces, para saber lo que yo quiero, tengo que probar el contraste, ¿sí? Bueno, me dijeron que esto era bueno, pues déjame ver si lo es, pero bueno con relación a qué. Entonces déjame probar lo malo para ver si lo otro era lo bueno o lo malo lo era, ¿no? Entonces traemos un desbarajuste en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces lo cuestionamos todo, todo es cuestionable para nosotros, perdemos precisamente la paz, la serenidad, ¿sí? Porque en realidad nos compartimos de esta manera, de una forma por demás dividida. Viene precisamente el Espíritu Santo a enseñarnos, ¿sí? A enseñarnos a no preguntar más, saber y reconocer quiénes verdaderamente somos, reconocernos en unidad para entonces recuperar nuestra paz, recuperar nuestro poder, como ya lo hemos venido sugiriendo. ¿Sí? Pues bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Hablen. No, todo bien. Muy bien. Por fin hablaron. Ok, pues entonces vamos a seguir. Dice, en el tema número 4, la curación como reconocimiento de la verdad. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios, porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a él y por lo tanto no existe, pero aquellos que duermen no son conscientes, puesto que no son conscientes, no saben nada, ¿sí? Entonces, como las personas, como hace rato estábamos hablando acerca precisamente de las personas que tienen algún padecimiento, pues no conocen la verdad, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, Jesús, la verdad os hará libres, pero ¿qué verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros comenzamos a indagar y a conocer precisamente la verdad que nos mantiene precisamente en separación, pues entonces lo único que va a pasar es inequívocamente la sanación. Entonces, Dios a través precisamente de sus leyes, ¿sí? De su certeza, de sus leyes, entonces promueve precisamente la sanación sin que este sea el objetivo de Dios, puesto que para Dios la enfermedad es inexistente, ¿sí? Y aún así, pues la curación, como nos dice aquí, sigue siendo parte de ese ámbito, pues procede de su voz y de sus leyes. Entonces estamos pues prácticamente pues muy bien auspiciados.
¿sí? A los que nos hace falta reconocer esto, pues es a nosotros mismos. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden enseñar grados de dificultad, porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan, y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre cuando toda percepción incorrecta, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas, si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Entonces, las percepciones correctas nos ayudan a escapar del conflicto. Y todo lo incorrecto simplemente, pues, nos limita, nos encarcela, nos encierra, ¿sí? Da lugar precisamente a una percepción de ataque, de separación, como lo hemos estado viendo. Entonces, aquí nos está hablando precisamente de la inspiración del Espíritu Santo para realizar milagros, ¿sí? Dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo no entraña grados de dificultad en los milagros, porque todos pertenecemos precisamente como partes de la creación, somos del mismo orden. Y hablábamos hace rato del especialismo, como el hecho de pensar precisamente que solamente alguien es portador de milagros, ¿sí? Y ahí, básicamente, y volvemos a lo mismo, entregamos nuestro poder. Para bien de poder nosotros ser portadores de milagros, necesitamos primeramente que trabajar en nuestra mente y volverla una mente milagrosa. ¿Qué es una mente milagrosa? Una mente que cree en los milagros, ¿sí? Pero, ojo aquí, que aquí es donde viene lo más importante. Una mente milagrosa sabe perfectamente que los milagros no son ejecutados por la persona en sí. Una persona que mantiene una mente milagrosa sabe que el asesoramiento para ejecutar un milagro viene del Espíritu Santo. Una persona que se para el cuello cuando se ha realizado un milagro, entonces está mal aconsejado, mal asesorado. Todo esto viene del ego. Y esto es precisamente para ganar fama, para ganar adeptos, para ganar seguidores, ¿sí? Entonces, los milagros no se llevan a cabo precisamente con este fin, sino si recordamos nosotros de los primeros capítulos, pues los milagros se llevan a cabo como parte de una intercomunicación entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros, entre la afiliación, entre hermanos, se puede decir. Entonces, para llevar a cabo un milagro, tienes que apartar tu ego completamente, si es que has de ejecutar algún milagro. Y si lo vas a hacer, el Espíritu Santo, si estás abierto con esta mente milagrosa, el Espíritu Santo va a actuar a través de ti, te va a ayudar a poner tu ego, a situarlo a un lado para que el milagro simplemente pueda ser o llevarse a cabo. Cuando esto suceda, eh, en tu mente no reconocerás absolutamente nada de lo que acaba de suceder. Simplemente lo vas a vivir como cualquier otra persona con este asombro, ¿sí? Y quizás muy dentro de ti sepas que ese milagro fue
realizado a través tuyo. Si te mantienes precisamente y si mantienes a tu ego humilde, no habrá otra cosa más que silencio. Y entonces tomarás nuevamente tu ego y seguirás tu camino. ¿Sí? Entonces, este es el asesoramiento del Espíritu Santo. El asesoramiento del Espíritu Santo no te indica desear un milagro, no te indica pedir un milagro. Es simplemente llega esa parte de, se puede decir, revelación. Iba a decir iluminación, pero en realidad es revelación, ¿sí? Llega esa parte de revelación y entonces es, ok, es mi momento, decía Jesús, ¿sí? Ha llegado mi momento en reconocimiento de que el Espíritu Santo eh, iba a actuar a través de él. Entonces Jesús, o sea, todos los milagros que él ejecutó, lo hacía precisamente de esta forma, en este orden. Él no se colgaba, pues precisamente como luego decimos, se colgaba los milagritos o los milagros o los grandes milagros, ni los milagros pequeños, ¿sí? Y simplemente no hablo, o más bien enfatizo en milagros, en milagritos, milagros pequeños, milagros medianos, porque nos acaban de decir, no existen grados de dificultad en los milagros, simplemente existen los milagros, ¿sí? Entonces, él no se colgaba absolutamente nada. Él sabe y reconoce precisamente que él era asesorado por el Espíritu Santo. Él solamente escuchaba una sola voz y esta voz le asesoraba y le decía exactamente cuándo se debía de actuar y cuándo no. Y entonces, y nosotros de la misma forma. Claramente nosotros estamos en pañales, estamos aprendiendo, ¿sí? Estos años, por ejemplo, que él o que no sabemos tan abiertamente de lo que él hizo durante ciertos años, pues es donde él se dedicó a buscar de una forma, pues se puede decir, oculta, ¿sí? Aprender de los mejores maestros. Y estos son los años perdidos de Jesús. Sí, y en cambio nosotros, ¿sí? En cambio nosotros se nos dice, bueno, mira, por lo menos te vas a llevar un año. Uy, no. Vemos precisamente el libro, ¿sí? Que está aquí. Es, uy, no, ese libro, no, está, enorme, no. Y luego tiene letras pequeñas, y luego no tiene dibujitos, no, no. Y luego parece una Biblia, ¿no? No, menos. ¿Quién sabe qué secta? ¿No? Entonces hacemos, pues precisamente, eh, todo, o bueno, vamos negándonos a nosotros mismos de la experiencia. En realidad, todo nos cansa, eh, todo nos harta. Mm, Realmente, y pensándolo muy bien, pues no sabemos exactamente cómo le hacían las personas que vivían en el pasado, ¿sí? Así como Da Vinci o todos estos físicos, matemáticos, pintores, escultores, que hacían absolutamente de todo. Y ahora, por ejemplo, nosotros para hacer una actividad, nos pesa tanto, ¿sí? Y antes ellos eran escultores, arquitectos, ingenieros, como digo, matemáticos, maestros, tenían sus clases, sus alumnos, sus laboratorios, experimentaban, eh, proponían teorías, etcétera, y pues quién sabe cómo le hacían. Y nosotros, por ejemplo, que se nos dice, bueno, es tan fácil como estudiar un curso de milagros y se nos complica tanto la vida. ¿Sí?
Pues bien. ¿Alguna pregunta? No, está bien. No, ninguno. Todo bien, gracias. Muy bien. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido. ¿Les suena? Sí, ¿no? Pues cómo darle la receta, cómo darle la enseñanza, qué tanto trabajo me costó. Pues si te la doy, te cobro. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido. Pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como... Hola, hola. ¿Quién anda ahí? ¿De qué? Bien, alguien está moviendo aquí a mi presentación. Ah, es que se me cayó el teléfono. A ver, Lo siento. escucho una voz. Bien. eh, Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte para aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo, puede un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Pero si se aplican diferentes las facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe que se canalizan a una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Ok, alguien me le movió a la presentación. Está bien, no pasa nada. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar, porque únicamente te conoce en tu plenitud. Al curar, aprendes lo que es la plenitud. Y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Eh, ¿Sí me pueden oír? Porque está tremenda la lluvia. Sí, sí se oye. Bien. Muy bien. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo. Que de hecho, el ego tiene un sistema de pensamiento muy coherente y muy parecido al del espíritu. Por eso, en realidad, no lo reconocemos tan fácilmente, ¿sí? Y obviamente que difiere ya cuando nosotros vemos a lo que se refiere uno y el otro, entonces hay mucha diferencia. Pero en apariencia son muy similares, ¿eh? Entonces ya llegaremos a ese tema.
El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse, en modo alguno, ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar, el Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. ¿Sí? Entonces es prácticamente, mmm, se puede decir como, pues fácil, la curación, la sanación para el Espíritu Santo. Y esto es lo que Él verdaderamente quiere que nosotros aprendamos. ¿Sí? Pues bien. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa. No es un regalo. No es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando lo usas, te olvidas de que lo tienes. Cuando lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento, pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Busca primero el reino de los cielos, porque allí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo. Dios es el todo de todo, en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de éste en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación. El amor llega literalmente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Entonces, busca primeramente el reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y eso es básicamente lo que nosotros necesitamos que comenzar a recordar, ¿sí? Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro, de miedo que nos ha infundido por mucho tiempo el ego, ¿sí? Es más, por ejemplo, ahorita podríamos simplemente pensar en la idea de que los milagros pueden darse a través de nosotros, pueden ejecutarse a través de nosotros. La idea de que de la santidad, la idea de la curación, o sea, si le damos
esto a la mente de nuestro ego, o que nos conecta al ego, pues esto suena absurdo, suena muy irreal, suena como si fuese como un sueño, o como incluso si fuese una burla para nosotros. Es como, o sea, ¿cómo que puedo curar? Si me duele la panza, si me duele la cabeza, si me duele el brazo, sí, o sea, entonces suena todo esto como un tanto increíble, ¿sí? Y desde aquí nosotros entonces necesitamos que trabajar, ¿sí? Necesitamos que trabajar en nuestra fe para que esta fe nos lleve precisamente a la certeza de que en realidad esto es posible, de que a final de todo, esta era la invitación, la única y gran invitación de Jesús, el único y gran deseo de Él, de enseñarnos a hacer las cosas que Él hacía. Si teníamos la fe del tamaño del grano de esa mostaza, podríamos hacer cosas como las que Él hizo y mejores de las que Él hizo, porque en realidad no somos diferentes. En realidad simplemente Él ha recorrido un camino el cual nosotros apenas ni siquiera vamos ni en una tercera parte, ¿sí? Entonces, Él prácticamente como conoce el camino, como conoce al guía, al Espíritu Santo, lo conoce también, que forma parte o es parte de Él, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de Jesús es hablar del Espíritu Santo y de Dios, y hablar del Espíritu Santo también es hablar de Jesús y de Dios, y hablar de Dios es hablar también del Espíritu Santo y Jesús, ¿sí? Están unidos y nosotros formamos parte de esa Trinidad. Les digo, suena increíble, suena como les dije hace un momento, como si fuese como una burla, ¿sí? Pero nosotros hemos vivido tan separados. Ya les comentaba en un principio acerca precisamente del hijo pródigo, que si bien estoy completamente perdido, he olvidado el camino y a mi paso simplemente encuentro a alguien que me puede guiar y me dice, mira, sé exactamente dónde queda la morada de tu padre. Yo te puedo llevar hasta él, yo te puedo conducir, ¿sí? Y nosotros nos hemos vuelto tan desconfiados de todo y de todos, ¿sí? Porque he perdido la facultad, esas facultades, a lo mejor como si fuese un príncipe, hijo de un rey, ¿sí? Este hijo pródigo que simplemente ya nadie lo reconoce, ya nadie sabe de quién es hijo, ya nadie sabe el poder que tuvo cuando estuvo al lado de su padre. Él mismo ni siquiera se reconoce, ¿sí? Sin embargo, cuando regresa, pues entonces encuentra que nada de lo que él pensaba que había perdido lo estaba. Entonces, les digo, necesitamos nosotros que abrirnos, abrir nuestra mente, ¿sí? Y si nosotros de cierta forma nos encontramos extraviados, pues pedir al guía, a este guía que aparezca, al Espíritu Santo que nos muestre el camino de regreso a casa. Y pues bien, ¿alguna duda, pregunta, algún comentario? ¿Nada? Bueno, pues les agradezco entonces por esta sesión y nos estamos viendo próximamente el miércoles. Muchas gracias. Gracias. Descansen. Buenas noches. Gracias, Gracias. buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias. Bye.